Hola, mi nombre es Cristian Santa Cruz y te doy la bienvenida a este curso básico sobre la sintaxis de Python. Antes de comenzar, quiero que quede algo claro. Este no es un curso donde se enseña a programar, sino es un curso donde hablaremos sobre la sintaxis de Python. Para ello, necesito que tengas claro la lógica de programación o mejor aún si vienes ya de programar en algún otro lenguaje de programación que no sea Python. También añado a esto que este curso es una serie de videos que parte como apoyo al curso profesional de Django, donde con Python 3 desarrollamos aplicaciones web. Ahora, si ya conoces algo de programación con Python, te recomiendo que continúes el curso profesional de Django, ya que dentro del curso, si hay algún tema nuevo o complicado, siempre se trata de explicar de forma detallada el por qué o cuál fue la razón para elegir una u otra herramienta de Python 3. Bien, sin más, ahora comencemos con el curso. Este curso será un curso bastante rápido, por tanto, no me ahondaré mucho, por ejemplo, en el tema de instalación. Si deseamos instalar Python, solo vamos al navegador y ponemos Python 3. Nos dirigimos a la página oficial de Python 3, a la sección de descargas, y ahí encontrarán la opción para descargar la última versión de Python 3 y la versión estable, por supuesto. Ahora, esto sobre todo si estás en Windows, pero si estás trabajando en Linux, como es por ejemplo en mi caso, ya tienes por defecto instalado Python. Si pones en la terminal Python, ya puedes acceder directamente al intérprete de Python. Ahora bien, para desarrollar el curso profesional de Django 3 se requiere una versión superior a la de Python 3.5. Sin embargo, en la mayoría de las distribuciones de Linux viene la versión Python 2.7, pero no te preocupes, solamente tendrías que poner Python 3 y ya accederías a la versión de Python 3 que tiene tu Linux. Ahora sí, empecemos a hablar de Python. Para ello voy a cerrar mi terminal y voy a abrir mi editor de código. En este caso mi editor de código es Visual Studio Code, un muy buen editor de código. Tengamos algo en cuenta primero. Siempre que nosotros empecemos a escribir código en Python, necesitaremos obligatoriamente escribir código en un archivo que tenga la extensión .py. Yo voy a abrir un archivo que ya tengo con la extensión .py. Si se fijan, este archivo tiene la extensión .py. Solamente pueden escribir código en archivos que tengan esta extensión para luego poder ejecutarlos mediante Python. Bien, hablemos de las características de Python. Una de las características principales de Python es que es un lenguaje de programación de tipo script. Quiere decir que el código siempre se ejecuta en orden de arriba hacia abajo. Esto en algún momento tal vez puede generarte algún problema si es que no comprendes bien esto y, por ejemplo, empiezas a cruzar funciones o clases que tengan un código arriba, un código abajo y llamados que no se estén compilando correctamente y puede en algún momento tal vez generar algún error, pero no suele suceder. Algo importante de Python y algo que llama mucho la atención es la sintaxis limpia. Creo que muy pocos lenguajes de programación presentan esto tan fuerte como Python. Y esta sintaxis limpia se debe a que Python no trabaja como los lenguajes de programación tradicionales, ya que, por ejemplo, en Python, cuando nosotros escribamos un bloque de código, no necesitaremos utilizar etiquetas de apertura y cierre del bloque. Tampoco utilizaremos el típico punto y coma. Lo que hace Python es utilizar la indentación, es decir, declara una función y a 4 espacios dentro todo lo que tenga esa función o el código que se vaya a escribir para esa función. Al principio esto puede causarte que solamente es un problema más, pero no. Resulta que al hacer esto nos obliga a Python indistintamente a escribir código con una sintaxis limpia, lo que es una mejora, ya que gran parte de nuestro tiempo nos pasamos leyendo código o mejorando algún código que ya teníamos escrito. Y si nuestra sintaxis es limpia, la mejora y la detección de errores será bastante rápida. Entonces, dicho esto, si yo, por ejemplo, quiero ejecutar algún comando en Python, debería en la primera línea, sin espacios y sin más, escribir, por ejemplo, si quiero un hola mundo, escribo el print y el print lo que hace es escribir algo en pantalla. Por ejemplo, yo voy a escribir el típico hola mundo. Ahora, para ejecutar mi código que tengo aquí en Python, lo que yo voy a hacer en mi Visual Studio Code es abrir la terminal. Muestro la terminal y, por ejemplo, ahora yo puedo poner aquí el run que apareció aquí. Si pongo este run, miren, ya se ejecutó en mi terminal el hola mundo mediante el print. Ahora, ¿qué pasará si, por ejemplo, yo esto por equivocación le doy un espacio? Guardo y hagamos el run. Me ha mandado un error de indentación. Por eso les digo que en Python tengan muy en cuenta la indentación. Al principio sí puede ser tedioso y complicado y hasta fastidioso, pero una vez que se acostumbren verán que su código es bastante legible. Ahora hablemos sobre los tipos de datos básicos que tenemos en Python. Por ejemplo, en los números tenemos dos tipos de datos básicos. Obviamente tenemos más, pero los más utilizados y los que sobre todo más utilizaremos en el curso de Django son los enteros
y los float o los números con decimales. Si yo, por ejemplo, quisiera declarar un número entero, debería declarar primero una variable. Para declarar una variable en Python es muy distinto a los lenguajes de programación tradicionales. Por ejemplo, en un lenguaje de programación tradicional, seguro yo primero especificaría el tipo, digamos, entero, suponiendo. Ahora le doy el nombre a la variable, por ejemplo, número 1, y luego le asignaría un valor, por ejemplo, 10. Sin embargo, en Python ya no es necesario ello. Lo único que tendrías que hacer en Python es poner num igual a 1 o igual a 10, y ya Python, por el hecho de que le hemos asignado este valor, automáticamente entiende qué tipo de variable es. En este caso sería una variable entera. Si yo quisiera una variable de tipo real o float, tendría que poner num2, por ejemplo, igual a 10.5. Y Python ya entiende que esto de aquí es una variable de tipo real o float. Lo mismo sucede con las cadenas de texto. No necesito antes indicarle que esto va a ser un texto. Simplemente asigno el nombre de la variable y luego el valor a este nombre de la variable. Por ejemplo, curso básico de Django. Guardamos y ya está. Y obviamente esto sucede lo mismo también con los valores booleanos que tenemos verdadero o falso. Por ejemplo, voy a declarar uno que diga afirmación y esto será igual a un true, haciendo referencia al verdadero. Y uno de negación, y esto será igual a un false, haciendo referencia a un valor falso en los booleanos. De esta forma tan simple es como nosotros declaramos variables y asignamos tipos de datos en Python. Bien, pasemos a la siguiente, que son los operadores aritméticos en Python. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar el operador aritmético de suma, lo único que tendría que hacer es sumar. Ahora, a esto de aquí, si yo quisiera asignarle una variable, simplemente hago, por ejemplo, suma igual y ya está. Ahora, si quisiera ver el resultado, volvemos a utilizar el print y pongo print y aquí pondría suma. Guardamos, voy a ejecutar el código con el Visual Studio Code y automáticamente ha sumado los números. Pero si se dan cuenta ahora aquí, ha sucedido algo. Está sumando un número entero con un número real. Y esto en un lenguaje de programación tradicional debería saltar o mandarnos algún error. En caso de números o en caso de datos de tipo número, Python se encarga de hacer las transformaciones. Lo mismo sucedería con la resta. Por ejemplo, de frente voy a poner un print y podríamos restar num1 menos num2, ejecutamos el código y ahí está. Está de más decir que lo mismo sucede con la multiplicación. Ahora miren, aquí en la multiplicación al print le estoy agregando algún parámetro más y es que este print de Python nos permite pintar muchas cosas mediante simplemente ponerle comas, una coma aquí, otro valor, una coma aquí, otro valor y así. Referido a esto de multiplicación, yo podría también en Python simplemente hacer esto, pongo un print aquí y por ejemplo poner num1 asterisco asterisco num2 y aquí lo que estoy haciendo es calcular el exponente. Quiere decir que es 2 elevado a la cuarta. Sería en este caso, claro, 2 elevado a la cuarta. Y es lo que estoy haciendo aquí. Similar a ello, pueden averiguar y Python tiene muchos otros acortadores que hacen que nos simplifican bastante la vida. Ahora vayamos al operador de división. Ahora vayamos al operador módulo, que recuerden, es la operación que nos devuelve el resto de hacer división entre dos números. Por ejemplo, ahora hagamos un print. Para el operador módulo simplemente utilizaremos el porcentaje y esto nos devolverá el resto de dividir estos dos números. Para la división entera, en el caso de que querramos hacer la división entera, utilizaremos este símbolo de aquí que son los dos slash. Para la división real utilizaremos solamente un slash. Si ejecuto yo el código, me ha salido todos los resultados correctamente. Por ejemplo, ¿qué pasará si yo quisiera que este texto de aquí se repitiera n veces? Lo que podría hacer en Python es simplemente print, poner este texto, multiplicarlo por ejemplo por 10 y hará que este texto de aquí se repita 10 veces. Si yo hago la ejecución, miren, se repite ese texto 10 veces ahí. Similar a ello en Python tiene bastantes trucos que pueden investigar e ir divirtiéndose. Bien, nos vemos en la siguiente clase donde hablaremos sobre los operadores condicionales.